necesitamos de sodio para que la glucosa pueda pasar a la absorción celular. ¿Listo? ¿Qué pasó? Vamos a repetir en sodio. ¿Listo? Nosotros estamos acá, imagínense que esto es la boca. Aquí es el estómago. Acá el intestino. Acá el vaso sanguíneo. Y el vaso sanguíneo lo lleva a la célula. ¿Listo? Ya dentro de la célula, ¿sí? Estamos tratando de que la glucosa entre a la célula. O sea, que pase de la fase extracelular al citosol. Para después proceder a pasar a la mitocondria y pues hacer el proceso completo. Pero si solo es glucólisis se queda en el citosol. Entonces estamos, digamos que antes de esa parte, un pasito antes, cuando hablamos de el transporte activo. Entonces, como el activo depende del sodio, aquí estamos viendo que para pasar por ese canal necesita liberarse ese sodio que va a liberar energía. ¿Listo? Para pasar por el canal necesita liberarse ese sodio para producir energía. O sea que No se pierde la energía de la glucosa. Sí. ¿Listo? Se pierde la energía por el canal, ¿ok? Por el transporte. O sea, esta ese molécula viene acompañándolo desde que lo viene acompañando, ¿sí? Porque no podría pasar. Por ese lado no podría pasar. Esa molécula sola no puede pasar. Pero esa energía no se gasta. Sigue estando bien. ¿Listo? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? ¿Quedó claro? Entonces, vamos a hacerlo más sencillo. Imagínense que yo soy un amigo que está perdiendo universidad, soy un primíparo, ¿cierto? Porque recién empecé a entrar. Pero yo no puedo entrar por esta puerta sin la ayuda de un recurso universitario, que digamos que es un líder universitario, ¿cierto? El carnet. El carnet, ¿cierto? Sin el carnet no puedo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el carnet cuando pasa por el torniquete? Prende una lucecita, se libera energía y entra la persona. Pero la energía de la persona no se ha ido, ¿cierto? Sigue estando establecida, pero liberó energía. Lo mismo pasa acá con el sodio. Como para que lo hagan una analogía más sencilla. ¿Sí les quedó claro ahí? ¿Sí? Es como lo Se gasta la energía del sodio, pero No de la glucosa. O sea, se gasta la energía que está al momento en el cuerpo, pero no se gasta la energía del nutriente que ingresa. ¿Sí? Ahí sí. Sí, está claro ahí. sabe que ese sodio se le pega. Pero es muy poquito. Por ende, escuchen una cosa importante. Es muy poquito. O sea, no es que, se me van a ir 2.000 calorías en eso. No. Pero es energía. Listo. Al fin y al cabo es energía. ¿Qué pasa? Por eso es muy importante la hidratación en el deporte. Porque si yo no consumo sodio, ¿qué va a pasar? No va a entrar, se va a quedar afuera porque no hay sodio. Por eso ya me saco de la molécula de glucosa. Por más carbohidratos que no Por hay. eso cuando uno hidrata, Tiene que tener glucosa y sodio. Exactamente. porque entonces si la fructosa que no requiere del sodio, entonces ese sodio lo tiene que transportar a la glucosa. Por eso las bebidas hidratantes tienen sodio. Y tienen glucosa. ¿Cómo? Solita, ella es simple. ¿Listo? Estamos hablando de la glucosa. Depende del canal. ¿Ok? Ahí sí quedó clear. Muy bien. Acá tenemos el transporte al interior de la célula endotelial del intestino de glucosa. ¿Listo? Entonces, vamos otra vez a ubicarnos. Es que es bueno que ustedes como que se ubiquen dónde estamos hablando, ¿cierto? Estas son las velocidades para que entren al enterocito. ¿Listo? Sí, vamos bien ahí. Listo. Entonces, tenemos el transporte de la glucosa es simultáneo con iones de sodio. ¿Listo? El ion viaja a favor del gradiente de concentración, por lo que obliga
la entrada de la glucosa, si no, no podría pasar. El sodio es expulsado, la glucosa va para el torrente sanguíneo y parte desfosforilada en células epiteliales del intestino, ¿sí? Por eso acá tenemos como tal el ingreso, ¿sí? Con liberación de sodio, pero hay gradientes de sodio, por eso hablamos de gradientes de concentración fuera, ¿sí? Y necesita pasar. Aquí por eso también se necesita un poco de potasio para que sea un ingreso facilitado, ¿sí? Al enterocito, ¿ok? Por eso hablamos de la bomba sodio-potasio. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Sí. Listo. Por experiencia. Acá se ve lo mismo. Entonces, por ejemplo, devolverte ahí un momentico. Ese es el enterocito, ¿sí? Ok, ahí va a entrar. Sí. Entonces, cuando entra la glucosa, ella se dirige, pues, porque por ejemplo ayer nos estaban diciendo que cuando lo que genera la glucosa, el desecho, como que tiene que ver con el fósforo, como una fosforilación. No, pero eso está dentro de la célula. O sea, ahí todavía no estamos en la célula. Ah, ok, pero allá va, ¿cierto? Sí, vamos para allá, pero todavía no estamos ahí. Listo. Todavía no estamos ahí, ¿sí? Tú te refieres a la fosforilación oxidativa. Eso, Pero eso es de la absorción, ¿no? Ya Sí, está. ya está en la absorción. Listo. O sea, digámoslo como en terminología, la utilización energética. Todavía no estamos ahí. Ahí, pero allá va. Allá vamos. Y vamos por partes. La boca, estómago, intestino a vaso sanguíneo, movilización celular. Listo. Estamos en esa parte. Por eso es que los carbohidratos es un poco más largo porque tienen un proceso mayor que otros macronutrientes. ¿Listo? Que otros macronutrientes. Muy bien. Acá veamos eso mismo, pero ella parte, como les decía, en la membrana plasmática de la célula, ¿sí? Entonces tenemos gradientes de concentración, ¿sí? Diferentes dependiendo de glucosa y de sodio, ¿ok? Entonces por eso hablamos de contrasportador sodio-glucosa para que ingrese al citoplasma. ¿Listo? Por eso acá tiene que haber mayor concentración de sodio para que la glucosa pueda ingresar a la célula. Por eso esta imagen de acá nos muestra que hay mayor concentración de glucosa y menor concentración de sodio, porque ya ahí se va perdiendo. ¿Listo? Recordemos, ese es para pasar por la membrana plasmática, para estar en el fluido extracelular, ingresarlo al citoplasma, para proceder a hacer ya las fases de reacciones metabólicas, como sería la glucólisis y el ciclo de Krebs. ¿Listo? No vayamos a confundir esa terminología con las rutas metabólicas completas. ¿Listo? Vamos pues ahí con eso. Profe, eso es cuando pasa después del enterocito, ya cuando hay. Exactamente. Ya que estamos en la célula. Pues ya, Para ya usarla como energía. ¿Listo? Ya veo que vamos mejor en esa parte. ¿Listo? Acá tenemos lo mismo. Básicamente, gradientes de concentración, la bicapa lipídica, y hablando sobre la absorción de glucosa. Lo mismo, pero con otras figuritas. ¿Ok? Entonces, tenemos, ingresa por medio de proteínas específicas localizadas en la membrana celular que facilitan el transporte. Cada molécula tiene un sitio de reconocimiento en el transportador y el paso de la glucosa hacia adentro o hacia afuera de la célula según sean las necesidades energéticas del organismo. ¿Sí? Hace unas diapositivas hablábamos sobre que había digestión simple, transporte, facilitada dependiente de sodio. Entonces cada una va a ingresar diferente, cada molécula de carbohidrato, ¿sí? Entonces aquí por eso les digo, vamos a ver esas proteínas transportadoras donde se encuentran, ¿sí? Y obviamente unas van a tener sodio, pero al fin y al cabo van a ser proteínas que nos van a ayudar a ingresar esos carbohidratos a la célula. ¿Listo? Muy bien. Entonces, recordar la absorción de otros monosacáridos, ¿sí? Transporte de galactosa es casi igual al de la glucosa. La galactosa se convierte en glucosa.
el transporte de fructosa no es dependiente de sodio porque se absorbe por difusión simple y facilitada, lo que les decía, ¿sí? Y al penetrar en la célula, gran parte de la fructosa se fosforila y más tarde se convierte en glucosa, ¿sí? Más fácil, ya adentro, fácil. Por eso dice, al penetrar en la célula, es decir, cuando ya pasa, no afuera, o sea, ya adentro. Ella solita se fosforila y ya ahí pasa a ser glucosa. ¿Listo? Porque si uno lo puede interpretar de otra manera, pero decir, no, es que se fosforila fuera, no, dentro. Ella solita se oxida. ¿Listo? A tener en cuenta algo importante, tenemos el Sodium Glucose Link Transporter. Hay 1, 2, 4 y 5. Nosotros más vamos a hablar sobre el 1. En términos resumidos, el SGLT1. Los GLUT son el transportador de glucosa, que también tenemos varios, ¿sí? Exacto. Los transportadores de glucosa y los transportadores de sodio glucosa, que son los SGLT, son proteínas transportadoras que facilitan el transporte de glucosa y otros azúcares a través de las membranas celulares. No son hormonas, son proteínas, ¿sí? Acá podemos ver la estructura proteica de un GLT1, por ejemplo. Más o menos así se ve a nivel de proyección 3D celular, ¿sí? Esto es sacado de una base de datos de proteínas internacional que usa por lo general los bioquímicos para saber cómo se comporta una proteína en el cuerpo y dónde más se encuentra. Es como una biblioteca digital. Entonces, eso es como lo más aproximado que se ve en la realidad, por así decirlo. Por eso esa cadena de proteínas va enrollando la molécula y la hace pasar, por así decirlo. Y como para que me entiendan más fácil. Muy bien. Transporte de monosacáridos. En la tabla 1 podemos encontrar las características de los transportadores de monosacáridos. Más adelante la vamos a ver un poco más específica, ¿sí? Y dónde se encuentran. Entonces podemos ver las funciones acá de la glucosa dependiente de sodio, ¿sí? Uno transportador por canal y ya por canal y por transportador de sodio. Tenemos la isoforma que puede ser SGLT1, SGLT2, SGLT3, número de aminoácidos que contiene, monosacáridos con los que trabaja, glucosa galactosa. ¿Y dónde se encuentra? Localización, intestino delgado, neurona proximal, ¿sí? Y absorción y reabsorción de estos carbohidratos. ¿Listo? Si no, no podrían pasar. Hasta cuando quedan libres, fuera en el líquido extracelular, se vuelven a reabsorber. ¿Listo? Entonces, como para que vayan entendiendo, esta parte es interesante debido a que nosotros, sin estas proteínas, básicamente no podríamos utilizar la energía que proviene de los carbohidratos. Acá se ve lo mismo, pero se ve lo mismo ya con los transportadores, ¿sí? Los transportadores GLUT, ¿okay? Entonces podemos ver que hay diferentes, dependiendo de la zona donde se encuentre, ¿sí? Y para dónde vaya, ¿sí? Entonces, por eso vemos acá, pongámoslos de acá para acá, es decir, del lumen intestinal pasa por el intestino para proceder a la célula. Entonces tenemos que, dependiente de sodio, el SGLT1 pasa por el intestino para proceder, dependiendo de dónde vaya, dependiente del GLUT, lo va a llevar a la célula, ¿sí? Aquí podemos encontrar las diferencias entre los transportadores de glucosa a través del intestino y su proyección hacia la célula. Vemos que la fructosa, digamos que es el paso más sencillo que podemos encontrar porque tiene una difusión simple. ¿Listo? Fácil, ¿cierto? Pero no, entonces ahí que acá casi no veo No veo Ay, más de eso. acabas de explicar el transporte de la glucosa y estás explicando el de la lactosa, es que no veo. Aquí dice glucosa y acá dice fructosa. ¿Listo? Yo trato de ir como señalando. ¿Sí ves? Esto, cuando yo hago con esto, sí se ve. Sí, lo veo. Yo trato de ir como indicando así para acá. ¿Listo? Y así para acá. ¿Ok? Entonces acá está hablando
sobre la glucosa, que con el SGLT1 tiene que pasar por la velocidad del intestino. Vamos a entrar en decirlo, pero ya para la célula sí necesita el gluten. Es una proteína, pero que contiene sodio. Sodio, por eso la S, glucose, link transporter. Es decir, exactamente. ¿Listo? No es la que se mostró ahorita. Profe, que si la puedo repetir. El sodio y la glucosa, el paso. Exactamente, esa misma. ¿Listo? Esa misma. Muy bien. No, lo que pasa es que sí se ven bien, pero como les digo, este salón no me gusta por eso, porque se ve muy feo. ¿O será que me sube algo de eso? Ay, no, sí, no. Ay. Ahí se ve mejor. Sí, ahí se ve mejor. Vamos a apagar. Sí, es que se veía como un pato, como no sé, raro. Pues a ver la calma. Listo. Entonces, la cadena de señalización de insulina, ¿sí? Ya básicamente podemos ver acá un poco más establecida, pero igual siempre va a ser, no vamos a enfatizar más en la utilización de los GLUTs, para dónde se lleva, ¿cierto? Entonces, podemos ver acá, voy a hacerlo con la mano, el GLUT 1 al GLUT S, ¿listo? ¿Cuáles son los carbohidratos que suele transportar a la célula? Recordemos, ¿sí? ¿Y cuál es su destino? ¿Cierto? Si ustedes ven acá, tenemos cerebro, uy, eso no se ve, pero bueno. Riñón, pero yo sé dónde está. Riñón, hígado, listo. Cerebro por acá, pero hay uno muy importante, que vamos a hablar bastante de él, en lo general. Y aquí se ve, y es el GLUT 4. Necesita glucosa, va a hacer el transporte, y es el que va para el músculo esquelético, cardíaco y tejido adiposo. Básicamente todo lo que traduce a deporte. ¿Listo? Este va a ser como el más importante que se suele trabajar en este sentido de deportivo. Puede que en clínica o en salud cerebral se trabaje otro GLUT, ¿sí? Por ejemplo el 13. Exactamente. Acá se puede ver más resumido. ¿Listo? ¿Cómo así? ¿Es que está mejor, no? Ah, es que ahí está. Listo. Esa es de otra base de datos bioquímica y fisiológica, donde a nivel de figuras podemos encontrarla más sencillo. Entonces podemos ver, por ejemplo, lo que les decía, el 3 y el 1 en el cerebro, en los pulmones el 1, en el corazón el 1 y el 4, pero a nivel muscular, como les mencionaba, está el GLUT 4. ¿Listo? Y tejido adiposo se encuentra el GLUT 4 y 1. ¿Listo? Lo más importante. ¿Okay? Aquí se ve más claro esa imagen. Como les decía, esto se acaba una base de datos de fisiología. Ustedes la pueden consultar, creo que se llama, ¿cómo es que se llama? Ahorita se las paso, se las voy a poner en bibliografía, no recuerdo el nombre en este momento. ¿Listo? Miren, algo muy interesante, que en el intestino delgado también está presente el GLUT 1 y el GLUT 2, dependiente de la carbohidratos. ¿Listo? Aquí solo estamos hablando del GLUT. ¿Ok? Muy bien. Destinos. Almacenarse en forma de glucógeno en el hígado y en el músculo, convertirse en grasa en el tejido adiposo. Se utiliza directamente en otros tejidos celulares, incluyendo en los enterocitos. Se utilizan de acuerdo a las necesidades energéticas. Por lo general, en la parte sanguínea no son reservorios de glucosa. Si nosotros nos remitimos
Si nosotros nos remitimos a la bibliografía pasada que vimos con respecto a la utilización de carbohidratos a nivel de todo el cuerpo, miren que el glucosa era muy poquito, a nivel sanguíneo, perdón, era muy poquito, justamente por eso, porque no es un reservorio de glucosa. ¿Listo? Ingresa al interior celular por medio de proteínas específicas en la membrana celular, facilita el transporte e incrementa la velocidad del paso hacia adentro o fuera de la célula según sean las necesidades energéticas del organismo. ¿Listo? Eso ya lo vimos pues todo este ratito. ¿Ok? Aquí vemos, hablamos un poquito, vamos a seguir como con las reservas, tocar un poquito el tema de carbohidratos, de absorción, ¿sí? Y hablar un poco más en la parte nutricional, ¿sí? Déjenme ver una cosa acá. Entonces, ya podemos ver, pues ya saben a nivel calórico cuánto vale un gramo de carbohidrato. Serían básicamente 4 kilocalorías, ¿sí? Cuando hablamos de kilo, recuerden que es el referente a 1000. ¿Listo? Un gramo de carbohidrato requiere más o menos el doble o 2/4 partes de agua para funcionar de manera adecuada. Por ende, la mayoría de geles tratan de no ser tan espesos y se aconseja como estrategia nutricional. Cuando yo hablo de estrategias, voy a referirme como tal al trabajo del nutricionista deportivo o del nutricionista general en cada caso. Pero el que esté viendo nutrición deportiva acá conmigo, voy a decir el nutricionista deportivo. Entonces, esa es una estrategia. Si yo no sé manejar las estrategias básicas de alimentación, no soy nutricionista deportivo. Si yo solo mando suplementos, sé de suplementos, pero primero es la estrategia alimentaria antes de llegar al suplemento. Entonces, por eso estamos hablando de eso. Entonces, ustedes saben, como les mencionaba, ustedes pueden mandar un gel, pero el atleta pueda que no lo tolere bien debido a que esté muy espeso y no tenga poca agua. Entonces, desde ahí parte la cosa. ¿Listo? Desde ahí parte la cosa. Boris, ¿tú recomiendas, digamos, los jugadores entrenarlos con el atleta? Sí, claro, es importante. Y de por sí, siempre que tengan contigo de glucosa y fructosa, mejor. Preferiblemente, según las indicaciones. Pero habrá otros que preferirán otro tipo de gel. Eso también lo decide el atleta. También habrá otros que tengan cafeína, por ejemplo. Esos que tienen cafeína, por lo general, suelen ser un poco más fuertes para el estómago. ¿Sí? Y ahí con el sodio, ¿cómo juegan ellos dos? ¿Cómo? Cafeína y sodio, ¿cómo juegan? No es tanto porque vaya a ser un efecto contrario con el uso del sodio, sino es porque en realidad no está generando la ayuda ergogénica de la cafeína. ¿Listo? A no ser que haya suplementado con cafeína anterior a la prueba. Entonces, hablo en términos de estrategia, de costos y de utilidad. O sea, no es tan lógico, ¿cierto? Pero si la chica lo tolera bien y consume mucha cafeína, y digamos es tolerable, la cafeína necesita demasiado, puede usarlo. Pero si no lo hace, es mejor sacarlo de la montaña. ¿Listo? Muy bien. Sí. Listo. Por eso es muy bueno cuando uno consume muchos carbohidratos estar muy bien hidratado. Listo. Muy bien. Acá encontramos, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo son las reservas de glucógeno? Tanto en hígado a nivel muscular. El glucógeno es la glucosa almacenada en las células, la cual es utilizada durante el ejercicio. ¿Sí? En el hígado se almacena aproximadamente 100 gramos, posee fosfatasa y ayuda para el control de la glucemia. En el músculo, 400, no posee fosfatasas, pero nos ayuda básicamente para la actividad física. Entre más glucógeno se puede almacenar depende de la, pues, como tal, el entrenamiento del atleta. Un ejemplo, yo creo que ustedes llevan de esto ya,
Pero los atletas de resistencia suelen tener hepatoglucomigalia. ¿Por qué? Sí, básicamente es por eso. Porque esos atletas se acostumbran a comer demasiados carbohidratos y el hígado tiende a crecer un poquito y absorbe un poquito más de carbohidratos. Por lo general, el doble. Entonces tiene 100 gramos más de glucógeno para utilizar. ¿Sí? Exactamente. Y también a nivel muscular, la sensibilidad para absorber glucosa es superior a un atleta de fuerza. Por la tipología de entrenamiento que lleva el atleta. ¿Listo? ¿Cómo? Exacto. Listo, muy bien. Por acá tenemos tipos de reservas y sustratos disponibles para usar durante el ejercicio. Eso ya lo hemos visto, pero es como un repaso. Entonces tenemos el glucógeno hepático, el muscular, la glucosa sanguínea, algunas proteínas, tejido graso o tejido adiposo y grasa intramuscular, ¿sí? También se puede usar en vías anaeróbicas, porque ustedes saben que en la glucólisis no se necesita tanto oxígeno. No se obtiene tanta energía como pasando por el ciclo de Krebs, pero se obtiene muy buena energía. Entonces a veces hasta la misma glucólisis suele ser más efectiva para los deportistas de potencia o de utilización anaeróbica o extramitocondrial. ¿Listo? Muy bien. Entonces, acá podemos encontrar ya niveles, eso es muy importante tocarlo, a niveles de estudio, de cómo surgió esto, cómo se empezó a saber de esas cosas. Y cómo se supo que estos cambios que les mencioné con anterioridad dependían también del entrenamiento, no solo de la alimentación, sino del entrenamiento. Entonces, Krog y Linda estudiaron el valor relativo sobre la grasa y carbohidratos como reservas de energía muscular. ¿Sí? Un estudio que se hizo en 1920, imagínense hace cuánto tiempo, hace más de 100 años, ya estamos en el 25, y la síntesis de glucógeno muscular después del ejercicio en un factor localizado en las células musculares del humano. Ese fue un estudio de Nature en el año 66, fue un estudio un poco más, ¿cómo les podría decir? Un poco más, digamos que más difícil de notar y que empezó con la ciencia de la nutrición deportiva, por así decirlo. Esos autores, Benstrom y Hultman, fueron los que empezaron a notar eso. La ventaja de hacer estudios en años anteriores, es decir, en la época de los 60 y los 80, es que era más fácil acceder a las personas para hacer esas evaluaciones. Ahora toca dar mucho consentimiento y muchas cosas, entonces, pues no digo que sea malo, pero es difícil. La investigación se vuelve un poco más tediosa, pero ellos decidieron, gracias a Dios, en los tiempos donde no era tan tediosa, investiguen mejor y ya. Y pudieron darnos las partes, déjenme ver si tengo la imagen acá, de cómo se ve eso. Sí, ahorita se las muestro. Ahorita se las muestro. Pero antes, quiero mostrarles un poco, eso sacado de el libro de fisiología de Chicharro, ¿sí? Un poquito hablando sobre la historia de la nutrición y los estudios de las ciencias fisiológicas y la nutrición. Entonces aquí vemos cómo en el año de 1901 en Estados Unidos se recomendaba una formación mínima para los profesores de educación física de al menos 2 años, cuyo contenido era música y entrenamiento de la voz, 45 horas, física, 30 horas, química, 60 horas, anatomía, macroscópica y microscópica, 90 horas, fisiología, 90 horas, fisiología del ejercicio, 90 horas, mecánica animal, que se podría relacionar como cineantropometría un poco, o en cuanto al cuerpo humano, 45 horas, higiene, primeros auxilios, 45 horas,
Antropometría, prescripción del ejercicio, examen físico, diagnosis en una parte teórica, 90 horas, historia y teoría del entrenamiento, 100 horas, y pedagogía y psicología, 90 horas. ¿Listo? En segundo año, con 2 años. Ustedes dirán, o sea, lo traigo siempre como para mencionarlo, es por el hecho de que el estudiar es algo que no es nuevo, sino que es de tiempo, y eso no cambia. Nosotros tenemos la ventaja de que en la época en la que nos encontramos, en el momento, tenemos acceso a la información más rápido que esas personas. Para esas personas, por ejemplo, saber de fisiología, tenían que ir a la biblioteca, ¿sí? Y sentarse sus 3 horas con el libro en la mano, o digamos que alguien ya lo ha cogido, para poder estudiar. Nosotros no necesitamos eso. Cogemos el libro que mandó el profesor y cada uno tiene su libro a la mano, ¿cierto? O su artículo. Entonces, es como una invitación para que sepan que depende también mucho del estudiante. Mi deber es enseñarles, pero también depende de ustedes. Y como nutricionistas, compartimos muchas cosas. Por ejemplo, este es un educador físico, ¿sí? Y la gente dice, esa carrera tan fácil, ser educador físico. Pero miren cómo es una carrera de tantos contenidos. Entrenar la voz, la historia del entrenamiento, ¿sí? Al fin y al cabo son ciencias. Por algo son carreras universitarias, no solo porque sí, ¿sí? Pedagogía, psicología, antropometría. Yo quiero este semestre darles un componente antropométrico, pero enfocado más al área deportiva, un poco diferente a lo que vieron en antropometría y un poco diferente a lo que vieron en el ISAC, lo que hicieron en el ISAC. Quiero enseñarles un poco más sobre cómo estimar la edad pico de crecimiento. ¿Ustedes vieron eso? No, en ISAC, porque se hicieron en ISAC. No. También quiero enseñarles un poco características fisiológicas de cada deporte, nuevos métodos de estimación de grasa corporal, comparativas, cositas así, cosas nuevas como para que vayan a la práctica con cosas interesantes. Primeros auxilios, ¿quién sabe aquí hacer RCP? Cuando vayan a entrar a lugares, en sus lugares de trabajo futuros, traten de hacer algún curso de primeros auxilios, porque eso todos los deberíamos saber. ¿Listo? Es importante. Que a mí me dé un infarto ahorita y no sepan qué hacer. Horrible, ¿cierto? Me muero, hay que... O que, por ejemplo, no sé, Sharik esté comiendo una manzana y se atoró. ¿Quién sabe hacer la maniobra de Hensey? Nadie, se nos muere. Bueno, yo sí sé, yo sí la salvo. Listo, pero es importante de que esas cosas traten de tenerlas en su día a día. Porque son cosas que vienen de hace más de 100 años. 124 años, imagínense. Entonces, como veíamos, lo que les decía, aquí podemos ver cuando hicieron el estudio sobre la síntesis del glucógeno después del ejercicio en una célula focalizada del ser humano, ellos lo que hicieron fue comparar, ¿sí?, 2 sujetos y su carga de glucógeno dependiente de donde se estaba trabajando, como lo hicieron. Entonces, ellos lo que hacían es que en una cinta, ¿sí?, ponían a trabajar solo una pierna y la otra la dejaban quieta. Entonces, en los 2 sujetos se encontró algo muy similar. La carga de glucógeno en la pierna derecha, en la superior, a diferencia de la pierna izquierda, ¿sí? Entonces, por eso también se habla sobre la focalización muscular, ¿sí? Y por eso también hablamos de los glúteos. Entonces, para un ciclista, pueda que tenga mayor glúteos, 4, por ejemplo, en las piernas que en los brazos. Es lo más probable. Para un nadador que usa más los brazos, pueda que tenga mayor glúteo 4 en los brazos y la espalda que en las piernas, ¿sí? Y para un atleta pueda que sea un poco más repartido, porque si al final usa balanceo de brazos para correr. Entonces, todas esas cosas son importantes mencionarlas porque son estudios que se hicieron en el pasado pero que nos sirven para el futuro. Y para eso las nuevas tendencias de la nutrición deportiva. ¿Listo? Tranquilidad. Tranquilidad. ¿Listo? Acá podemos ver sobre la reserva en la fatiga durante un ejercicio prolongado en la infusión
o inyección de carbohidrato. Otro estudio que fue como el siguiente del anterior que les mostré. ¿Listo? Y acá vamos un poco para la actualidad. Gracias. Vamos a hablar 3 minutos más y ya con eso nos vemos mañana, muchachos. Bueno, voy a dárselo ahí como para que la vean. Ahorita vamos a hablar de otras cositas. Entonces tenemos una dieta baja de carbohidratos seguido de una carga de carbohidratos, ¿sí? Los resultados en un time trial de 100 kilómetros en unos deportistas de resistencia. Entonces, podemos ver cómo el tiempo, ¿sí?, mejoró en un consumo bajo de carbohidratos para posteriormente hacer una carga. ¿Eso qué fue? ¿Listo? ¿Eso qué fue? ¿Cómo lo llamaríamos? Ahorita les hablaré de eso. Esto, high carb y low carb, ¿qué sería a nivel de nutricionista deportivo? Pues alto. No, sí, esa es la traducción, bajo en carbohidratos y alto en carbohidratos, pero ¿qué son estas cosas? O sea, ¿cómo lo llamamos nosotros? Superávit. No. Estrategias alimentarias. Esto no lo sabe un nutricionista que no sepa deportiva, por ejemplo. Eso no lo sabe. Que el dar poco carbohidrato y después hacer una carga aumentaría la eficiencia en la utilización de glucógeno. Y eso no es suplementación, es solo estrategia alimentaria. Para nosotros saber cómo mejorar el rendimiento del atleta. Eso es lo que yo le digo. Recuerden, la tarea del nutricionista deportivo es primero las estrategias alimentarias. Antes, obviamente, siempre van a haber las bases fundamentales de la nutrición, pero posteriormente, desde ahí parte la estrategia alimentaria para posteriormente hablar sobre suplementación. ¿Listo? Entonces, eso era como tal lo que quería mencionarles. Ya después, para que continuemos, mañana hablamos de la otra gráfica y de los demás. ¿Listo? Se pueden invitar.